A ver, imaginemos por un momento que el presupuesto de salud de un país es como el motor de un auto de carreras. Un motor súper complejo, de alta ingeniería, ¿no? Diseñado para rendir al máximo. Ahora, ¿qué pasaría si descubrimos que ese motor está gastando casi la mitad de su combustible, no en la carrera, sino en mantener su propia burocracia y en reparaciones constantes? Con esa imagen empezamos hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo de una propuesta para rediseñar, pero de verdad, el motor financiero del sistema de salud colombiano, la famosa UPC o Unidad de Pago por Capitación. Es una analogía perfecta, ¿eh? Porque de eso se trata. Y para quienes no están tan familiarizados, la UPC es justamente el corazón de ese motor. Es la cantidad de dinero que el sistema de salud reconoce cada año por cada persona afiliada para cubrir, en teoría, todas sus necesidades médicas. Hoy nuestra fuente principal es un ensayo muy provocador de Jorge Augusto Miranda Cadavid. Y él no se anda con rodeos. Critica el modelo actual por ineficiente y, sobre todo, por su falta de enfoque en la prevención. O sea, un motor que reacciona a las fallas en lugar de anticiparlas. Exactamente. Así que nuestra misión hoy es desglosar su propuesta, que es bastante radical, para entender cómo busca transformar el sistema. La idea es que deje de ser un simple pagador de facturas y se convierta en un verdadero gestor de bienestar. Y para tener una base, un número claro, todo el análisis lo vamos a hacer sobre una UPC proyectada para 2026 de 1.658.912 pesos por persona. Ese es nuestro universo financiero. De acuerdo. Entonces analicemos esto a fondo. El punto de partida de la propuesta es un golpe directo a la mesa, el gasto administrativo. Según el ensayo, hoy en día un 10% de toda esa UPC se va directamente a la administración de las EPS. De las aseguradoras. Exacto. Si usamos la cifra de 2026, estamos hablando de 165.891 pesos por persona, que se destinan a lo que el autor llama una burocracia excesiva. Es el primer peaje, por decirlo de alguna forma. Antes de que un solo peso llegue a un médico o a un medicamento, el 10% se queda en la operación de la aseguradora. Y para ponerlo en perspectiva, aunque las comparaciones internacionales siempre son complejas, muchos sistemas de salud eficientes operan con gastos administrativos por debajo del 5 o 6%. Así que ese 10%, pues, inmediatamente levanta cejas, ¿no? Entiendo. Ahora, la solución que se propone no es simplemente decir recortemos y ya. Es más sofisticada. La propuesta es reducir ese gasto a la mitad, al 5%. Eso liberaría unos 829.945 pesos por persona. Y la herramienta para lograrlo es la tecnología. Lo que es fascinante aquí es el cómo. No es un recorte arbitrario. Se plantea que las EPS deben adoptar, casi de forma obligatoria, herramientas de inteligencia artificial para la gestión de su población y Machine Learning para monitorear a los hospitales y clínicas en tiempo real. Es una modernización forzosa, digamos. O sea, la idea es que los algoritmos hagan el trabajo de análisis de riesgo, de auditoría, de seguimiento. Mucho más eficientemente que los ejércitos de auditores y personal administrativo que hay hoy. Suena bien en el papel. Reemplazar papeleo con algoritmos. Pero, a ver, seamos un poco escépticas. ¿Es realista pensar que la IA puede simplemente cortar los costos a la mitad de un día para otro? Me pregunto por los costos de implementar esa tecnología, que no son menores, y la resistencia cultural que generarían las EPS. ¿El ensayo aborda esos obstáculos? Es una objeción muy válida. El texto no detalla un plan de implementación, se enfoca más en el qué que en el cómo de la transición. Sin embargo, el argumento de fondo es de supervivencia. El autor plantea que el modelo actual es tan ineficiente que una disrupción de este calibre es la única salida. La premisa es que la inversión inicial en tecnología se pagaría sola rapidísimo con los ahorros generados. Es una apuesta. Y el resultado de este primer corte, si funciona, es inmediato. El valor que realmente llega a la atención en salud aumenta a $1.575.967 por usuario. Es el primer gran paso para redirigir el dinero. De acuerdo, aceptando esa premisa audaz. Ya tenemos un 5% extra en el bolsillo del sistema. Ahora, la propuesta no sugiere repartirlo un poco entre todo. Y aquí es donde la cosa se pone. Para mí, sísmica.
propone destinar la mayor parte del presupuesto, un enorme 48% del valor restante, directamente a la atención primaria en salud, a la APS. Un momento, detengámonos en esa cifra. 48%. Eso es casi la mitad del presupuesto total, dedicado exclusivamente a la base del sistema, a la prevención, al cuidado de primer nivel. Estamos hablando de 756.465 pesos por persona, cada año. En la mayoría de los debates, el foco siempre está en la alta complejidad, en los tratamientos caros. Esta propuesta dice que no, que la verdadera batalla se gana, o se pierde, en el centro de salud del barrio. Exacto. Es una inversión masiva en la base de la pirámide. Y para que no se queden cifras abstractas, el ensayo nos da un ejemplo súper concreto. Pensemos en un centro de atención primaria en salud, un CAPS, que atienda a una comunidad de 25,000 personas. Con esta nueva distribución, ese centro recibiría un presupuesto anual de casi 19,000 millones de pesos. Eso es más de 1,700 millones de pesos mensuales. 1.700 millones de pesos al mes para un solo CAPS. Eso cambia las reglas del juego por completo. Ya no hablamos de un puestito de salud con recursos limitados. Con ese presupuesto se puede tener un equipo robusto, médicos familiares, pediatras, enfermeras, pero también nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Se pueden tener equipos de diagnóstico básico, un laboratorio pequeño. Es transformar el centro de salud en el verdadero corazón de la comunidad. Claro, y eso permite pasar de un modelo reactivo a uno predictivo. El autor es muy crítico con lo que llama las romerías de profesionales. Así, las brigadas de salud que llegan una vez cada tanto toman la presión y se van. Justo, aquí se habla de algo permanente. El concepto clave es la creación de un equipo de técnicos en APS. Su trabajo no sería esperar a que la gente llegue enferma, sino salir activamente al territorio. La propuesta habla de hacer cribajes o tamizajes, ir casa por casa, usar datos para identificar qué familias tienen mayor riesgo de hipertensión, de diabetes, de desnutrición. Es mapear el riesgo de la comunidad. Suena increíblemente proactivo, pero también como un desafío logístico monumental, ¿no? ¿Cómo se organiza esa operación para cubrir a 25,000 personas sistemáticamente? ¿No se corre el riesgo de que se vuelva una vigilancia intrusiva? El texto sugiere que la clave es la confianza y la continuidad. No es una visita única, es una relación a largo plazo entre el técnico y un número de familias. Y aquí la tecnología vuelve a jugar un papel. Esos técnicos estarían equipados con dispositivos para registrar datos en tiempo real. Y esto nos lleva a otro punto crucial, sobre la eficiencia del gasto. El CAPS, con toda esa información, no tendría por qué ofrecer todo el catálogo de servicios. ¿A qué te refieres con eso? A que usarían la epidemiología local para decidir qué ¿Se imaginan contratar. poder Si rediseñar en una por zona el mayor problema es cardiovascular y de salud mental, pues el CAPS enfoca su presupuesto y sus contratos en esas áreas. Si en otra es el embarazo adolescente, los recursos van para allá. Sería un gasto inteligente, localizado, no un plan de beneficios genérico igual para todo el país, que termina siendo ineficiente. Entiendo. Es un modelo enfocado en el día a día. Pero ese enfoque preventivo me hace pensar en uno de los mayores gastos diarios, los medicamentos. ¿Cómo encaja la farmacia en este nuevo modelo de CAPS? La conexión es directa. El siguiente pilar se enfoca en el manejo de los medicamentos de alta rotación, esos para enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes. Para esto se asigna el 11% de la UPC, que serían unos $83,211 anuales por usuario. Y el punto crucial, lo más importante, es que estos medicamentos se dispensarían directamente en el CAPS. O sea, se acaba el peregrinaje, el paciente va a su control y sale de allí mismo con sus medicinas para el mes. Suena más cómodo, ¿sí? Pero la verdadera revolución debe estar en el costo, me imagino. Precisamente. El texto destaca 3 ventajas financieras enormes. La primera, economías de escala. Un CAPS que gestiona a 25,000 personas puede hacer compras masivas y negociar precios mucho más bajos con los laboratorios. Es comprar al por mayor. Lo que me lleva a la segunda ventaja, que imagino es eliminar intermediarios. Exactamente. Los gestores farmacéuticos, que son estas empresas que hoy manejan la logística y la dispensación, tendrían que transformarse. O se integran al modelo del CAPS, quizás bajo contratos de riesgo compartido, o simplemente desaparecen de la ecuación. Se corta una capa de intermediación que, según el autor,
añade costos sin aportar un valor equivalente. Corre el riesgo de que estos CAPs se vean abrumados por una tarea logística para la que no están diseñados. Podríamos pasar de un problema de costos a uno de desabastecimiento. Es un riesgo real. La idea no es que los médicos se pongan a gestionar inventarios. La propuesta implica que el CAPS, con su nuevo y robusto presupuesto, tendría la capacidad de contratar a su propio personal logístico o de subcontratar la operación, pero bajo un modelo mucho más controlado, donde el CAPS retiene el poder. Y esto nos lleva al tercer beneficio, que es el control clínico. El control sobre qué se receta. Fundamental. Al tener la dispensación y el presupuesto en el mismo lugar, se puede combatir la polifarmacia, esa tendencia a recetar de más. El sistema puede reforzar el uso de guías de práctica clínica, asegurando que se receten los fármacos más costo efectivos, no los que dejan más margen. Y aquí el modelo de pago vuelve a ser clave. Al CAPS ya no se le pagaría por entregar cajas de pastillas, sino por lograr resultados. Por ejemplo, por reducir el porcentaje de hipertensos no controlados. El incentivo se alinea con la salud, no con la venta. Bien, hasta ahora el modelo es muy coherente. Se ahorra en burocracia, se invierte masivamente en prevención en el CAPS y ese mismo CAPS controla el gasto del día a día. Pero, ¿qué pasa cuando la prevención falla o cuando se trata de una enfermedad que no se puede prevenir? ¿Qué pasa con el cáncer, los trasplantes, las enfermedades raras? La parte más costosa y dramática del sistema. La propuesta destina el 52% restante del presupuesto justamente para eso, para la mediana y alta complejidad, y lo desglosa de una forma muy específica. Un 27% para atenciones especializadas generales, digamos una consulta con el cardiólogo, una cirugía de rodilla, y un 25% reservado exclusivamente para lo que se conoce como alto costo. Ahí entran esas enfermedades catastróficas y los medicamentos biotecnológicos de altísimo precio. Es una red de seguridad muy robusta. El dinero está, pero el problema histórico en alta complejidad no ha sido solo la falta de dinero, sino cómo se gasta. El famoso pago por evento, que parece incentivar que se hagan más y más procedimientos, ¿no? Si conectamos todo, ese es el cambio más crucial que propone el ensayo. Migrar de ese modelo de pago por evento a un pago global prospectivo, o PGP. Es un cambio de filosofía total. A ver, expliquemos eso de forma sencilla. El pago por evento es como llevar el auto al taller y que te cobren por cada tornillo, cada hora de trabajo, cada gota de aceite. ¿Qué sería el pago global prospectivo? Siguiendo tu analogía, sería llevar el auto al taller y decir, mi auto no funciona. Aquí tienes una suma fija de dinero, entrégamelo funcionando perfectamente en una semana. Al taller no le pagan por las partes o las horas, le pagan por el resultado final, el auto arreglado. En salud sería igual. En lugar de pagarle a un hospital por cada quimioterapia, cada examen de un paciente con cáncer, se le da una suma fija y se le dice, aquí está el presupuesto para tratar a este paciente todo el año. Gestione su caso de la mejor y más eficiente manera posible. ¡Wow! Eso es una transferencia de riesgo enorme hacia el hospital, pero también una muestra de confianza. Se le da autonomía para que decida, confiando en que buscará la eficiencia porque su presupuesto es limitado. Cambia los incentivos por completo. El texto usa un lenguaje muy fuerte aquí. Dice que el pago por evento actual genera un incentivo para una falsa sinistralidad que desangra el sistema. En otras palabras, incentiva a hacer más procedimientos, sean o no necesarios, porque cada uno es una factura. Con el modelo PGP, ese incentivo perverso desaparece. El hospital ya no gana más por hacer más cosas, sino por resolver el problema de salud del paciente de la forma más efectiva. Le conviene prevenir complicaciones, usar los medicamentos adecuados, evitar hospitalizaciones. Su éxito financiero se alinea con el éxito clínico. Bien, hagamos un recuento. Si unimos todas las piezas, el panorama que emerge es el de una reforma estructural muy profunda. Empieza con un recorte drástico a la burocracia gracias a la tecnología, para generar un primer ahorro. Pero el corazón de la propuesta es un cambio de paradigma. Tomar la mayor parte del dinero e inyectarla en la base del sistema, en una atención primaria empoderada que busca predecir y prevenir. Y esa atención primaria se convierte en el eje de todo. Desde allí se gestiona el riesgo de la comunidad, se controla el gasto farmacéutico corriente, se educa a la población. Y finalmente, para los casos complejos, se cambia el modelo de pago para premiar los resultados en salud, no el volumen de servicios.
Se deja de pagar por la enfermedad y se empieza a invertir en el bienestar. La idea final del ensayo, entonces, parece ser que la discusión sobre si la UPC debe subir un 5% o un 8% cada año es secundaria. La verdadera clave está en la arquitectura del gasto. Totalmente. Lo resume a la perfección. La eficiencia de la UPC no depende tanto de la cantidad de dinero que se asigne, sino de qué tan inteligente y preventivo sea su uso. Es una cuestión de calidad del gasto, no solo de cantidad. Este rediseño busca precisamente eso, hacer que cada peso invertido en salud trabaje de la manera más inteligente para generar lo que importa, que es una población más sana. Nos deja pensando, y para quienes nos escuchan, queremos cerrar con una reflexión que se desprende de todo este análisis. Esta propuesta se apoya de manera fundamental en la tecnología y en el uso masivo de datos para construir un cuidado preventivo casi predictivo, desde el monitoreo con IA hasta los perfiles de riesgo que levantarían los técnicos en cada hogar. Si un sistema de salud llega a conocer tan a fondo los riesgos futuros de una población, incluso antes de que las enfermedades aparezcan, ¿qué nuevas preguntas éticas o sobre la privacidad de los datos surgen en ese escenario? Es algo para seguir explorando.